Las derrotas más inesperadas en los Music Show. Nayeon en el Music Bank y Dreamcatcher in the Show. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. El 24 de junio del año del 2022, Nayeon liberaría el temazo llamado Pop, el cual se convertiría con el tiempo en un auténtico mega éxito de esta chica, ya que Nayeon con Pop arrasaría completamente en todos los charts de K-Pop y también en todos los charts a nivel internacional. Por obvias razones, todos sus 11 esperábamos también que ese tremendo éxito de Nayeon en los charts musicales se reflejara completamente en win o en victorias en el Music Show, los cuales esperábamos que llegaran por doquier para la chica. De esta manera, cuando se dio a conocer que la primera nominación para ganar un Music Show de Nayeon sería en el Music Bank, que se transmitiría el 1 de julio del año de 2022, todos sus 11 nos unimos para apoyarla con todo y mucho, pero mucho más, para que esta chica consiguiera su primer win en un Music Show. Es así que en la emisión del Music Bank, transmitido el día viernes 1 de julio, y después de presentarse en el programa lo mejor de lo mejor que teníamos en el K-Pop en estos momentos, se darían a conocer las canciones nominadas para ganar este Music Show. De esta manera, las nominadas para ganar esta emisión del programa eran las chicas de Kepler con su temazo Up y Nayeon con su mega éxito Pop. Debo reconocer que en este momento todos sus 11, y creo que todos los que somos fanáticos del K-Pop, estábamos seguros que Nayeon ganaría su primer win en este Music Bank. Y es que es verdad que Kepler con Up había tenido un rendimiento más excelente, en donde Up se colocaría en lo más alto de todos los charts musicales. Pero también es verdad que Nayeon con Pop estaba arrasando con todo y superaba completamente a Kepler en todas las listas musicales. De esta manera, Nayeon superaba totalmente a Kepler en términos digitales. Su álbum fue inmensamente más vendido que el de Kepler, y ni qué decir del apoyo del fandom, ya que los 11 éramos infinitamente más grandes que los Kepler. O sea, por donde se le mirara, no había forma que Kepler venciera a Nayeon en este conteo musical. De esta manera, el momento tan esperado llegó, y es que cuando todos ya veíamos a Nayeon colocándose en el primer lugar y alzando ese valioso trofeo del programa, se dieron a conocer unos resultados que hicieron que el asombro e incredulidad se apoderara de todo el fandom 11. Sí, había sucedido lo impensable, había sucedido lo inimaginable, que era que Kepler venciera a Nayeon en esa emisión del programa. Es así que con 7.268 puntos, las chicas de Kepler con Up se colocarían en la posición 1 del Music Bank y dejarían a Nayeon en la posición 2 con 6.707 puntos. Este resultado fue tan inesperado que hasta las mismas chicas de Kepler no podían creer que habían logrado la victoria. Hasta las mismas chicas se sorprendieron por este primer win conseguido al vencer a Nayeon con Pop. Pero a partir de ese momento, a partir de ese instante, la victoria de Kepler fue más que controvertida e inundada por terribles sospechas. Y es que, si vemos los resultados de los puntajes obtenidos, dados a conocer en el programa, podemos observar que Nayeon ganó en las categorías más importantes, como lo son los puntos de ventas digitales, con 341 puntos contra los 17 de Kepler,
También en los puntos de ventas físicas, con 1.865 puntos contra los 1.200 puntos de Kepler. Sin embargo, lo que generó grandes y tremendas sospechas fue el puntaje por puntos de transmisión. Y es que el puntaje de Kepler por puntos de transmisión no fue exactamente alto, fue lo que le sigue, por Dios, al obtener el máximo de puntos permitidos y que se pueden otorgar, que son los 6.000 puntos. Es así que Kepler logró los 6.000 puntos contra los 4.500 puntos que le dieron a Naomi. Y no es por pensar mal, pero el puntaje por puntos de transmisión es uno de los puntajes que se pueden manipular a conveniencia, ya que es un puntaje que es fácilmente manipulable. Y si vemos que Kepler ganó a Naomi prácticamente por este puntaje, o sea, y es que si bien es cierto que todos los Kepler y todos los fanáticos de Kepler celebraron a lo grande esa tremenda y sorpresiva victoria de las chicas de Kepler sobre Naomi, no lo fue así para todos los fans contrarios y para todo el mundo del K-pop. Todo esto generó un hate más que inmerecido para estas chicas, que a decir verdad eran las menos culpables de esta controversia. Es así que las chicas de Kepler fueron atacadas inmisericordiamente en todas las redes sociales, por algunos 11, por fandos rivales y por toda la comunidad en línea del K-pop, en donde se cuestionaba completamente su victoria, ya que si vemos, solo habían ganado por los 6.000 puntos que tuvieron por el puntaje de transmisión, o sea, también muchos cuestionaban el sistema de puntos de Music Bank, el cual decían que era completamente injusto, ya que los puntajes no reflejaban el verdadero éxito de una canción. Y de esta manera podías lograr un win en el programa sin merecerlo completamente. De esta manera, y en pleno año del 2023, y ya a un año de distancia, esta derrota de Naomi contra las chicas de Kepler en el Music Bank, transmitido el día viernes 1 de julio del año 2022, es considerado como una de las derrotas más inesperadas en los Music Show. Era el año del 2018 y las chicas de Dreamcatcher realizaban su esperadísimo comeback o regreso con su temazo de Yaboo, el cual era el title track de su mini álbum titulado Rise of Dream. Y es que todos sus insomnias y todos sus fanáticos de las chicas, después de escuchar el single, esperábamos con ansias que Deja Vu se convirtiera en un auténtico mega éxito para estas chicas. Pero lo más importante es que por fin sería el tema que les daría a ganar a las chicas su anhelado primer win en un music show o programa musical coreano. De esta manera, todos los caminos de sus insomnias y de todos los fanáticos de las chicas se concentrarían en ganar el Music Show The Show, que sería el primer music show en donde Dreamcatcher trataría de ganar su ansiado primer win. Cabe hacer notar que The Show es el music show en donde se presentan los grupos pequeños y que no son muy conocidos en Corea, como lo eran en ese momento Dreamcatcher. Es por esta razón que esos grupos tienen mucho más oportunidades de ganar que en cualquiera de los 5 music shows siguientes. Es así que a partir de que The Show abrió las votaciones para esa edición del programa, todos sus insomnias se volcaron para apoyar a las chicas, ya sea comprando el álbum, descargando el single, reproduciendo el MV y votando por ellas en la votación previa. Todo con el único objetivo que era el de darles los puntos necesarios a las chicas para ganar este music show. Y vamos, que los esfuerzos de todos sus insomnias y de los que somos fans de estas chicas se verían completamente recompensados,
ya que Dreamcatcher no ganaría, arrasaría en la votación previa de The Show. O sea, llegado a este punto, vale la pena mencionar que la votación previa de The Show vale un 90% de la votación final. En base a esta votación previa, se nominan antes de iniciar el programa a los 3 primeros lugares, los cuales pelearán por un 10% más, la cual sería la votación en vivo. Este 10% de la votación en vivo se suma al 90% de la votación previa para tener el total del 100%, y el acto de K-pop que tenga más puntos sería el ganador de esta emisión del programa. Es por esta razón que todos sus insomnias pensaban que ya se tenía el 90% del camino recorrido y solo faltaba ese último esfuerzo, que era el de darles a las chicas los puntos necesarios en la votación en vivo. Es así que por fin, después de más de un año desde su debut, las chicas de Dreamcatcher empezarían un music show en la posición 1, y asimismo era la primera vez que las chicas tenían una oportunidad real, una oportunidad clara de ganar su primer win. Como no hay plazo que no se cumpla, por fin llegaría el día, ese ansiado día en que Dreamcatcher se presentaría en The Show, transmitido el 24 de septiembre del año del 2019, en donde las chicas tratarían con todo de ganar su primer win. Por esta razón, todos sus insomnios coreanos abarrotaron el recinto de The Show, y a la vez todos sus insomnios y fanáticos internacionales nos habíamos levantado más que temprano para apoyarlas con todo y para darles en la votación en vivo los puntos necesarios para que sean las ganadoras del programa. Es así que con los insomnios apoyando a Dreamcatcher con todo, los Forever apoyando a Everglow y los Cheshire apoyando a CLC, daba inicio uno de los programas musicales que a la postre iba a ser uno de los music show más controversiales en la historia de The Show. Y es que después de más de una hora de programa, en donde vimos tremendos actos de K-pop, en donde vimos las tremendas actuaciones de Dreamcatcher, Everglow y CLC, por fin se iba a anunciar al ganador de esa emisión de The Show. En ese momento, todos sus insomnios y todos los fanáticos de las chicas le pedíamos a todos los santos y a todos los dioses, a todas las hadas del K-pop, que les hubiéramos dado a las chicas de Dreamcatcher los puntos necesarios para que ganen el primer win de su carrera. Por desgracia, nuestros ruegos no fueron escuchados, y es que con un total de 7.861 puntos, las chicas de Everglow se llevaban esa emisión del programa y se colocaban en la posición 1 del show, y dejando a las chicas de Dreamcatcher en la posición 2 con 7.850 puntos, y en la posición 3 a CLC con 4.621 puntos. 11 puntos, solamente 11 puntos separaron a las chicas de Dreamcatcher de ganar su primer win, y convirtiéndose de esta manera en uno de los días más tristes para todos sus insomnios. Todo hubiera terminado ahí, un excelente programa con una votación cerradísima y bueno, pero a decir verdad, nadie esperaría lo que iba a pasar a tan solo unas horas después. Y es que alguien filtró un documento en donde se podía ver lo que en teoría serían las votaciones reales del programa. Así que se podía observar que Dreamcatcher tendría 7.972 puntos, Everglow sumaría 7.854 puntos y CLC 4.620 puntos. De esta manera, Dreamcatcher habría ganado The Show con una diferencia de 118 puntos, o sea, algo que mostraba este documento y que era más que alarmante, es que en la votación de los expertos, las chicas de Dreamcatcher recibían 0 puntos, o sea, 0 puntos,
Si tomamos en cuenta que los expertos pueden otorgar de 0 hasta 1500 puntos, apaga y vámonos, por Dios. A partir de ese momento, todos los Insomnia y todos los que somos fanáticos de estas chicas arremetimos contra el Music Show The Show para exigir al programa que nos den alguna explicación, pero sobre todo le exigíamos al programa que mostraran y hagan públicos los resultados reales de la votación del programa. Pero para nada, The Show simplemente ignoró el requerimiento de todos los Insomnia, ya que jamás tocó el tema, ni dio ninguna explicación alguna, y mucho menos hizo público los resultados de las votaciones de esa emisión del programa. Y vamos, sencillamente ignoró todas las quejas del fandom Insomnia. Es por esta razón que al no haber ningún comunicado oficial por parte del programa The Show y al no haberse comprobado la veracidad del documento filtrado en que se podía observar el win de Dreamcatcher, todo quedó en un total misterio. Es así que estando en el año del 2023 y a casi 5 años de distancia, esta derrota de Dreamcatcher contra Everglow en el Music Show The Show es considerado como una de las derrotas más inesperadas en los Music Show o programas musicales coreanos. Si el video te gustó, me encantaría que le des un like, y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras, sería más que genial. Les habla OK por Master y hasta la próxima.